Buen día, chicos. El día de hoy entraremos en una de las disciplinas que estudia la biología. Así que comencemos a comprender qué es la biología o qué estudia la biología. La biología es una ciencia que lo que hace es estudiar la vida en sus diferentes manifestaciones, porque esta también es encargada de estudiar los procesos y los fenómenos de todos los seres vivos o de los organismos vivos. De ahí a que la biología pueda estudiar cómo es la representación de la vida en sí misma, por eso biolos, que viene de vida, el término, en sus diferentes manifestaciones. ¿Listo? Pero para que la biología pueda realizar este estudio de los procesos y los fenómenos de los organismos vivos, necesita entrar en otras disciplinas más específicas. Acá quise nombrar algunas. La primera, que es la bioquímica. Esa está encargada de estudiar la reacción y la composición química de todos los organismos vivos, ¿cierto? Relacionándonos con un medio. La ecología, que es la interacción de todos los organismos con su entorno. Acá es cuando hablamos de ecosistemas, de cómo se relaciona factores bióticos, abióticos, antrópicos. ¿Listo? La genética, que es otra de las disciplinas en la cual vamos a estar hablando de manera mucho más profunda, que es encargada de estudiar la herencia y el material genético para que se pueda dar una reproducción de los organismos vivos. La citología, que es encargada de estudiar la célula. La anatomía, que estudia los órganos y los sistemas de un organismo vivo. Y la taxonomía, que es encargada de clasificar a todos los seres. Yo sé que varios de estos de pronto ustedes ya los han visto específicamente y a profundidad. Como les resalté por este lado, en este año vamos a estar hablando mucho con la parte relacionada a la herencia y al material genético. Por eso hoy vamos a empezar a tratar la reproducción. Pero antes de eso, nosotros necesitamos reconocer la teoría celular. Sabemos que la célula es la unidad mínima fundamental de la vida. Eso quiere decir que todos los organismos, ya sean los menos desarrollados, es decir, microscópicamente hablando, aquellos seres diminutos o los más desarrollados, como nosotros, como los humanos, animales, plantas, estamos formados de células. Es la unidad mínima fundamental de la vida. Sin embargo, en la teoría celular se reconocen 4 postulados que es importante reconocerlos sobre la célula. La célula, en un primer postulado, es una unidad estructural. ¿Por qué estructural? Porque ella viene a dar forma. Si no fuera por esa unión de muchas células, no se podría reconocer una planta, una bacteria, un humano, un animal. ¿Listo? En un primer postulado, entonces, la unidad estructural es la que nos da forma, o sea, la célula. La célula es una unidad estructural. Como segundo postulado, la célula es una unidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que cumple diferentes funciones. Es decir, que es capaz de realizar funciones de, acá les voy a poner las más importantes, nutrición, reproducción y relación con el medio. ¿Listo? En otro postulado, la teoría celular o la célula es una unidad de origen. ¿Por qué será una unidad de origen? Porque toda célula proviene de una célula antigua, de una célula anterior. Y se reproduce
mediante la división celular. Esta partecita es en la cual nosotros nos vamos a estar enfocando, en esta división celular. Y como cuarto postulado, la célula es una unidad genética. Esta partecita también las vamos a estar trabajando a profundidad, porque allí dentro de la célula está contenido el material genético o heredable, que también nosotros conocemos como ADN. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a una teoría celular, la célula sí es la parte fundamental de la vida, pero más allá de eso, recordemos estos 4 postulados. Es una unidad estructural porque nos da forma, una unidad funcional porque puede cumplir funciones, como cuáles: nutrición, reproducción, y nos relaciona con el entorno, con el medio ambiente. También es una unidad de origen, ya que toda célula viene de una célula madre o una célula anterior. Y también es una unidad genética, ya que en el núcleo de cada célula puede estar todo el material genético conocido como ADN. Teniendo en cuenta esta parte, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de la reproducción. Tengamos en cuenta que la reproducción es un proceso biológico, es decir, natural, que permite crear nuevos organismos y así preservar su especie. La reproducción tiene 2 finalidades, o ese proceso natural tiene 2 finalidades. ¿Por qué será que todos los organismos vivos se reproducen? O más bien, ¿para qué se reproducen? Como una primer parte de la finalidad es para conservar la especie. Conservar la especie. Y otra de la importancia de la reproducción, o por qué se reproducen todos los seres, es para poder evolucionar. Ese término evolucionar hace referencia a transformarse, pero esa transformación siempre es positiva, es decir, para lograr algo mejor de lo que había antes. Por eso es que se genera la reproducción en organismos vivos, plantas, animales, hongos, bacterias. Yo no puedo estar hablando de que, por ejemplo, un pocillo se vaya a reproducir, ¿cierto que no? No puedo decir que este marcador se va a reproducir, no. Es un proceso biológico, es decir, único de la especie viva, que permite crear nuevos organismos y así preservar su especie. ¿Para qué se reproducen los organismos? Para conservar la especie y para evolucionar, transformarse, mejorar. ¿Listo? Hay 2 tipos de reproducción. Uno, que es la reproducción sexual, y 2, que es la reproducción asexual. Hoy vamos a estar trabajando específicamente sobre los tipos de reproducción asexual, esta que está por acá. Así que comencemos. Cuando hablamos de reproducción asexual, un organismo es capaz de multiplicarse a sí mismo y originar individuos idénticos. ¿Qué quiere decir? Que solo, miren por acá, un organismo, es decir, que solo hay un progenitor. Un único individuo es capaz de multiplicarse, de reproducirse a sí mismo y originar, por lo tanto, individuos idénticos. ¿Por qué serán idénticos? Porque solo hay información genética de ¿cuántos progenitores? De 1. Así que por eso estos nuevos seres son totalmente igualitos al progenitor. Eso como base conceptual de la reproducción asexual. Ahora empecemos a hablar de qué tipos de reproducción asexual hay. Es decir, donde solo se necesita un organismo. Lo voy a ubicar por acá. La primera, que es la división binaria o simple. En la división binaria o simple, lo que pasa es básicamente
que hay una célula y esta divide su núcleo en dos células idénticas. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tengo una célula con un núcleo, pero resulta que ella va a empezar a separar ese núcleo. Es decir, que va a empezar a hacer un proceso de división nuclear. Cuando ocurre esto, empieza a generar también un citoplasma para cada una de ellas. Es decir, esta división que yo hago acá, lo voy a poner de color azul, todo esto que está alrededor, recuerden que es citoplasma. El citoplasma es esa parte gelatinosa de todas las células donde se sostienen todos los organelos. Acá, ¿de qué organelo estamos hablando? Del núcleo. Núcleo con rojo, citoplasma, que es todo alrededor. Ese núcleo empieza a dividirse. Miren que ella es una célula madre. Por acá lo voy a poner. Célula madre. Y ese núcleo empieza a romperse, es decir, a dividirse. Obviamente, al momento de dividirse, el citoplasma también empieza a apartarse. Por eso lo grafico de esta manera. Hasta que logra segmentarse y poder construir dos células totalmente nuevas. Miren que cada una tiene su núcleo porque se fragmentó y cada una tiene su citoplasma. A estas dos las vamos a llamar como células hijas. Entonces, esta división binaria o simple es cuando a partir de una célula madre el núcleo se divide hasta llegar a tener dos células hijas totalmente independientes. Esa es la primera clase o primer tipo de reproducción asexual. División binaria o simple. Vamos con otra, segunda. Vamos con, por acá, vamos a estar hablando de, aunque yo sé que en primaria ya de pronto ustedes han visto algo del tema, la división múltiple. En esta división es cuando el núcleo básicamente se fragmenta en varias partes. A esta división múltiple también la conocemos como esporulación. Es decir, que tenemos un núcleo celular. Recordemos que por acá pues estará el citoplasma, ¿cierto? Esa parte gelatinosa. Pero ese núcleo tiene varias divisiones. Cada una de estas bolitas que yo estoy dibujando, eso hace referencia a el término múltiple. Ese núcleo empieza a fraccionarse en varias partes. Igual que en el caso anterior, vemos que ese núcleo empieza a dividirse y no solo el núcleo que está en rojo, sino también toda la parte de citoplasma. Ese es el núcleo. Lo que está por acá es el citoplasma. Empieza a separarse cada vez más hasta que logra tener, miren que siempre he dibujado 2, 4, 5, 2, 4, 5. Es decir, que se van a encontrar 5 células totalmente nuevas. Como les digo, también se pueden llamar células hijas o también esporas. Por eso también se conoce como esporulación. En este caso, ¿quiénes pueden hacer este tipo de reproducción? Los helechos y algunas algas. En el caso anterior, sin adelantarme un poquito, no les puse ejemplo. ¿Quiénes se reproducen de esta manera? Las bacterias. ¿Listo? En este caso, entonces, tenemos que la división múltiple se puede dar en los helechos.
No sé si de pronto ustedes conozcan un helecho. Un helecho es una planta, una de las más antiguas y primitivas, con unas hojitas que son... Ella no tiene ni semilla, ni flor, no tiene fruto. Es decir, que esto solo está formada por hojitas. Y resulta que detrás de cada una de esas hojitas hay al respaldo unos punticos. Cuando en vez de la hoja, cuando uno le da la vuelta, uno logra ver estos punticos. Resulta que esas son las esporas y cuando caen en tierra fértil, es decir, en un lugar adecuado para que ella crezca y se desarrolle, pues empieza un proceso de reproducción. Eso también nosotros lo conocemos como esporas. Es otra de las clases de reproducción asexual. Solo estamos necesitando un individuo, una plantica, a partir de las esporas que ella misma genera, puede empezar a generar vida y van a ser totalmente idénticos. Solo un organismo. Lo mismo ocurre con algunas algas. Vamos a estar hablando de tercer tipo de reproducción asexual. Y vamos a hablar de la gemación. Como su mismo nombre lo indica, cuando nosotros nos referimos a la gemación es cuando se produce un abultamiento, una protuberancia, que también podemos llamar yemas, y esta genera un ser independiente a partir de un abultamiento, a partir de un único progenitor. Voy a darles un ejemplo, que son las hidras. Una hidra es una especie animal acuática, generalmente de agua dulce. Las hidras tienen un cuerpo que aparentemente nosotros las vemos y parece que fueran del reino vegetal. Resulta que ellas viven más que todo en el lado de las piedras, donde todavía hay agua, agua dulce, lagos, lagunas, ¿listo? Y estas hidras cumplen el proceso de gemación, es decir, que a partir de un abultamiento que va a aparecer, yo se lo voy a poner por este ladito, a partir de ese abultamiento es que ella va a empezar con un proceso de reproducción. Resulta que ese abultamiento cada vez pues va creciendo un poquito más y allí es que nosotros vamos a empezar a ver que ese abultamiento va a empezar a ¿qué? A cortarse, es decir, a ser un ser totalmente independiente. Ya este pedacito que era el que dibujábamos acá, acá y acá es un ser totalmente independiente. Quiere decir que acá hay un nuevo individuo o una hidra nueva. ¿A partir de qué? De un abultamiento. A eso también nosotros lo podemos llamar yema. De esa yema puede salir varios organismos totalmente idénticos. ¿Por qué? Porque solo tiene información genética de un progenitor. Así que va a ser totalmente idéntico. ¿A qué me refiero con esto? Si esta hidra tiene una manchita por acá negra y esta yemita que está saliendo acá tiene la misma información genética, es muy seguro que este nuevo individuo pues vaya a tener una manchita negra. Listo, igual eso lo vamos a estar viendo pues con mayor profundidad. Eso en cuanto a tipos de reproducción asexual. Hoy vamos a ver otra. Ya vamos 3. Entonces vamos en la división binaria o simple, que es la que se da en bacterias, cuando a partir de una célula madre el núcleo se divide en 2. La división múltiple, cuando vemos que ese núcleo se genera o se multiplica en diferentes subnúcleos, también conocido como esporulación. La gemación, a partir de una yema o abultamiento, se genera un nuevo organismo. Y vamos a ver una cuarta clase de reproducción asexual, y es la fragmentación. El mismo nombre nos lo indica. La fragmentación
que también es reconocida como la regeneración, hace referencia a que una parte de un organismo se separa y dicha sección es capaz de generar un nuevo ser. Entonces, por acá vamos a ver un ejemplo. Voy a poner la planaria. La planaria es un gusano plano, ¿listo? Por acá lo voy a graficar. Una planaria también vive en ambientes acuáticos, esos gusanos planos, pueden reproducirse a partir de la fragmentación. Quiere decir que ella se puede seccionar, dividir, y a partir de cada una de esas divisiones va a generar un individuo totalmente nuevo. Algo similar ocurre con las lombrices. En este caso les di el ejemplo de la planaria. Me gusta que vayan conociendo otras especies, no siempre las mismas que hablamos, como las lombrices, las estrellas de mar. En este caso hay un proceso de reproducción asexual. Solo hay un progenitor, pero hay una fragmentación. Se divide o se parte ese cuerpo y a partir de eso se genera un nuevo individuo. A eso lo denominamos regeneración. Lo mismo ocurre con una estrella de mar, cuando por ejemplo nosotros podemos ver que ella puede tener, no sé, una ruptura por este lado y queda este pedacito libre. A partir de ese pedacito, de ese tejido, se va a generar otra estrella de mar. Otro caso es la lombriz, que el cuerpo generalmente es anillado y cuando hay una división o un corte puede generar vida por acá y puede generar vida por acá. ¿Listo? A eso lo denominamos nosotros fragmentación. Hay algunos que de pronto estarán pensando en la lagartija. Ustedes saben que, bueno, primero las lagartijas son de reproducción sexual porque intervienen dos individuos, dos progenitores, un macho y una hembra. Sin embargo, hay un proceso de fragmentación y de regeneración. ¿A qué voy con esto? Voy a suponer que esta es la cola de una lagartija. Esta colita en diferentes situaciones puede resultar perdida, es decir, no sé, está en un tejado y vamos a suponer que se enredó con algo, una puntilla, un clavo, y ella perdió este pedacito, es decir, quedó sin él. Queda el pedacito por ahí, ¿cierto?, encima del tejado, y resulta que su cuerpo va a regenerar ese tejido. Sin embargo, hizo regeneración, pero esto que quedó acá perdido no generó vida. Por esa razón, y por lo que les comentaba de la reproducción sexual, se necesitan dos progenitores para que se pueda generar una lagartija, macho y hembra. ¿Hay un proceso de regeneración? Sí, porque la cola vuelve y crece en el caso de las lagartijas. Pero a partir de ese pedacito no hay vida. Entonces por eso también les explico esa parte. ¿Listo, chicos? No nos confundamos. La fragmentación es específica de la reproducción asexual. Quiere decir que un único individuo o un progenitor puede generar vida a partir de los fragmentos o trozos que pueda desprender su cuerpo. Generan vida porque generan nuevos organismos, nuevos individuos. ¿Listo, chicos? Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber ahorita.